Bien, ya estamos listos para abordar sobre este tema y tenemos con nosotros al médico internista Guillermo Antonio Marroquín. Vamos a hablar de esta infección que incluso antes de entrar al aire me comentaba, ¿verdad, doctor? Que esto se está dando mucho hoy en día y la gente desconoce al respecto. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos a todos los que nos ven. Este es un concepto médico que pues la mayoría de los que nos están viendo pues casi no los conocen. Sí. Y es algo que está pasando a nivel mundial. Sí. Sepsis es un concepto médico que significa que hay una infección generalizada, ¿verdad? Quizás al principio fue una infección ya sea por bacterias, virus, hongos, más que todo por bacterias, pero que después de estar localizada se generaliza, ¿verdad? Y el hecho de que se generalice al cuerpo, las bacterias, el cuerpo manda una respuesta para la infección y empieza a tener una inflamación en el cuerpo, porque la respuesta de nuestro cuerpo, o sea, la respuesta inmunitaria, la respuesta de nuestras defensas se descontrola y entonces no solo ataca a las bacterias, sino que nos ataca a nosotros mismos, y ahí es donde empieza el descontrol. Y ahí podríamos decir que se dan los síntomas. Sí, ahí se dan las complicaciones, ¿verdad? Más que todo, y los síntomas que nos llega a tener una complicación intrahospitalaria, porque este es un concepto que hay que verlo en el paciente que está ya adentro del hospital. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, como les dije yo, al principio puede haber una infección bacteriana localizada, por ejemplo, una celulitis, que es una infección en la piel. Puede haber, digamos, un problema de una infección en el corazón, una endocarditis, cualquier otra de esas infecciones, pero uno no la atiende bien, como que nosotros tengamos un absceso, un problema de la piel, digamos que tengamos una herida en el cuero cabelludo y no la tratemos bien, entonces como nos hemos dado consejos de la familia, consejos de la vecina, entonces no la tratamos bien, esa infección localizada se llega a ser generalizada, o sea, se mete al torrente sanguíneo y en ese momento ya se llama septicemia, porque ya todos los productos de esa infección localizada se va hacia la sangre, entonces ahí empezamos a tener productos y toxinas de la bacteria. Toxinas son que genera algo tóxico hacia nuestro cuerpo y esas toxinas son las que hacen que nuestro cuerpo mande una respuesta, pues las células de nosotros tenemos de los glóbulos blancos, ahí tenemos los neutrófilos, un montón de situaciones que generan una respuesta que es inflamatoria y eso pues daña a las bacterias, pero también nos daña a nosotros mismos. ¿Podríamos decir que esta septicemia se da de cualquier tipo de infección que nosotros no logramos tratar? Claro, o sea, no lo hacemos a tiempo. Como cuando no lo hacemos a tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta de que algunas bacterias, por ejemplo, de la piel, nosotros ya sabemos que tenemos bacterias que son gram positivas y algunas de esas ya sabemos cuáles son las toxinas que genera, o sea, las propiedades de esas bacterias que nos va a dar esa inflamación o esa toxicidad, y ahí tenemos que empezar a dar el tratamiento, un tratamiento que las primeras horas de cuando el paciente ya está con sepsis, o sea, con esa infección generalizada y que está con una gran inflamación, esas primeras horas de tratamiento es vital para empezar a darle antibióticos y empezar a dar toda la cascada de problemas que tiene el paciente con sepsis, porque no solo es el problema infeccioso, no solo es el problema inflamatorio, sino que hay una cascada de eventos que hay para que el paciente llegue a tener una complicación, incluso hasta la muerte. Por ejemplo, tenemos problemas de que tenemos una cascada de coagulación diseminada, que quiere decir que tenemos coágulos o trombos, que le decimos nosotros, y esos coágulos podemos tener arteriolas que se tapan, entonces tenemos problemas de que los miembros inferiores, ya sea en las manos o en los pies, se pueden complicar y hasta tenemos amputaciones por eso. ¿Qué pasa, doctor, con los pacientes con COVID-19? El paciente con COVID, pues en estos hospitales que hemos tenido complicaciones, no solo aquí en El Salvador, sino que a nivel mundial, la infección empieza con un problema viral, como ya sabemos, el coronavirus. Pero el coronavirus por sí
puede haber también una infección inflamatoria, una respuesta inflamatoria, perdón, que puede haber una sepsis, pero a la par de eso también podemos tener un paciente comprometido que también puede tener una infección secundaria, no solo del virus, sino que también bacteriana, que pueda generar ese problema infeccioso, inflamatorio, que se llama sepsis. Y esto pues es lo que nos está dando complicaciones en el paciente que se está infectando. Por eso es que es necesario, antes de llegar al paciente de que lo lleguemos con sepsis, tenemos que tener la prevención de esto. Y por eso es bueno este tipo de programas educativos, que la gente sepa qué es lo que está pasando, para que podamos evitar llegar a estos pacientes con sepsis, o sea, con esta infección generalizada e inflamatoria que nos está complicando. ¿Y cuáles son las cuestiones de prevención? Pues andar con las mascarillas, andar con el lavado de manos. Pero ya hablando desde el punto de vista técnico, médico, pues lo más importante es la vacunación. La vacunación desde el punto de vista de coronavirus y también la vacunación, bueno, como yo soy internista, puedo hablar de la vacunación en adultos, que tenemos la vacunación para evitar la neumonía, podemos tener la vacunación para evitar la influenza cada año, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, ¿hay algún efecto a largo plazo de la sepsis? Lo que pasa es que la sepsis, el concepto va en ascendo, por decirlo, o sea, va creciendo. Al principio es una sepsis donde tenemos la inflamación. Y la sepsis, como me decía un amigo infectólogo, es como que en tu casa tengas y empiezas a tener un problema de un incendio en la cocina. Entonces llegan los bomberos, que es tu sistema inmune, y como no tienen la llave de la casa, te rompen la puerta y empiezan a tirarle agua y te destrozan toda la cocina, pero mataron, o sea, acabaron con el incendio, pero te fregaron toda la casa, te la lesionaron toda la casa. Entonces así es el sistema inmune. O sea, empieza a tener una reacción y esa reacción ataca las bacterias y pues a veces las termina, pero también terminó todas tus células que tenías a la par. Y esa respuesta inflamatoria es lo que ataca y lo que convence al cuerpo que ya está complicado. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedía con el COVID, verdad? ¿Qué es lo que complica? Pues complica el sistema renal, complica el sistema respiratorio, pero es que la gente empieza a no poder respirar porque la inflamación hace que los pulmones se llenen de fluidos, se llenen de agua, entonces no pueden respirar, tenemos que ventilarlo. Ustedes han oído qué es lo que está pasando en el proceso COVID, no pueden orinar bien. Y entonces tenemos que la sepsis, como dijo ella, empieza a tener un problema de sepsis grave. Ese es el otro concepto. Sepsis grave es cuando ya hay falta de función, o sea, una función inadecuada de los tejidos, de los órganos. Pero ¿puede una persona salir de la sepsis o cuáles serían las estadísticas, doctor? No, o sea, hay personas que sí pueden salir, pero dependiendo también de las comorbilidades. O sea, comorbilidades son aquellas enfermedades que el paciente pueda tener a la hora de tener sepsis. Está también el concepto de la edad. Es diferente tener un paciente con sepsis mayor de 60 años, diabético, hipertenso, con cardiopatía isquémica, o sea que ha tenido un evento cerebrovascular o cardíaco, a un paciente que tenga 30 años y que la sepsis fue porque pues tuvo una herida por arma blanca, digamos, y esa se infectó y eso fue la sepsis. Entonces ese paciente con 30 años que no tenía enfermedades anteriormente, pues es más joven, tiene más chance de salir adelante. No quiere decir que pero esa sepsis no le va a dejar efectos secundarios. Si se trata bien, pues no. Claro que no. Si se trata bien, puede salir adelante. Pero yo quiero que el concepto de sepsis es un concepto que, dependiendo del tiempo de evolución de ese paciente, puede ser de no salir bien, ¿verdad? Porque ya, como yo le dije, ya hay un daño de los órganos. Si el daño a nivel renal empieza un daño agudo, o sea, eleva la creatinina, ya no orina, pero ese daño, si no lo revertimos en unas horas, pues estoy hablando de horas, no estoy hablando de unos 3 días, sino si ese daño ya llega a falla renal crónica, pues ya no podemos revertirlo. O sea que es bien importante atender rápido este tipo de infecciones, este tipo de eventos.
Y quizás muchos lo desconocíamos, ¿verdad? Lo dejábamos Sí. de lado y no sabíamos también cómo era que nosotros lo debíamos de tratar y debe de ser de manera inmediata como el doctor nos está mencionando. El tiempo se nos va súper rápido, doctor, pero queremos que usted también le brinde consejos ya para finalizar a la gente que lo está viendo y sus contactos para que puedan pues hacer sus citas. Bueno, como yo les acabo de decir, la cuestión es la prevención. Chequearnos adecuadamente siempre nuestra salud, también tener mecanismos de prevención, lo que estamos hablando de la mascarilla, lavado de manos, y lo bastante importante también es la vacunación. La vacunación en el adulto es importante, tanto para el coronavirus, también tenemos vacunación para neumonía, vacunación para influenza, etcétera, etcétera. Y es importante que lo sepan porque ahorita casi todos hablamos solo de vacunación en niños, que es importante también, pero como desde mi punto de vista, yo veo adultos, la vacunación en el adulto es bastante importante también. Perfecto, ¿sus contactos? Es el 2264-8526 de la clínica y a nivel de redes es drmarroquin@gmail.com y drmarroquin74. Perfecto, el doctor Guillermo Antonio Marroquín, médico internista, para que lo tome en cuenta. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros así vamos a continuar con más de Hora El Salvador.